Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 131. Alguien ansioso. Dios Todopoderoso. Un trueno estalló en la mente de Luo-en. Omnisciente y omnipotente soltó instintivamente. Un ser omnisciente y omnipotente de los mitos, ¿podría este mundo estar realmente relacionado con el Dios Todopoderoso? No me digas que mi transmigración fue una broma del mismísimo Dios. Suprimió la conmoción en su corazón y centró su atención en el mural. Frente a la cruz se alzaba una figura majestuosa, rodeada de ángeles con 2, 4 y 6 alas. Una fuerte sensación de déjà vu lo recorrió. Dios Todopoderoso y los ángeles, esas imágenes coincidían perfectamente con sus impresiones antes de transmigrar. Ese símbolo de la cruz definitivamente no es una coincidencia. ¿Podrían esos ángeles ser los legendarios Miguel, Gabriel? Su mirada descendió, la majestuosa figura, envuelta en luz sagrada frente a la cruz, sostenía entre las manos una losa antigua y simple, a la altura del pecho. La losa de la blasfemia, exclamó Luo-en. La losa de la blasfemia era el punto de partida del misticismo en ese mundo. Se decía que todas las fórmulas de las pociones Villande provenían de ella. ¿Podría ser que el Dios Todopoderoso creó este mundo y luego? No, eso no estaba bien. Loen se dio cuenta de que quizá había caído en una trampa lógica. Aquel Dios Todopoderoso podría no ser el mismo Dios Todopoderoso si Rosell pudo actuar como el emperador César. Entonces, si un transmigrador llegó lo suficientemente temprano y alcanzó poder suficiente, recrear un mito de la creación no parecía imposible. Después de todo, el cosplay era algo bastante divertido. Usar una cruz como símbolo sagrado tal vez solo fuera una manera de disfrutar de ese papel. ¿Será esta la iglesia de un transmigrador veterano? Oh. ¿Estás bien?, preguntó Tracy, al verlo callado. ¿Qué opinas de este mural?, le devolvió la pregunta Luo-en. Un mito de la creación. Tracy desvió la mirada hacia el relieve. ¿La losa de la blasfemia, el legendario creador? Parecía haber comprendido parte del significado del mural, pero del resto no sabía qué decir. Sujétame esto. Luo-en le entregó la linterna. ¿Qué es? Tracy la tomó, algo confundida. Voy a tomar una foto, respondió, sacando su cámara. Algo tan importante, por supuesto, debe registrarse. Tengo el presentimiento de que este mural será muy valioso para la investigación, añadió Luo-en, buscando el mejor ángulo. La capitana se interesará mucho en esto. Al pensar en la sed de conocimiento de Edwina, sintió que tal vez ella podría descubrir algo importante. Ya fuera que el mural representara a un transmigrador o al verdadero Dios Todopoderoso, tenía la certeza de que estaba relacionado con la transmigración. La capitana, la mano de Tracy, que sostenía la linterna, tembló de repente. Una ira desconocida brotó en su interior. ¿Quieres sacar fotos para mostrárselas a Edwina Edwards? Luo-en asintió sin pensarlo demasiado. No. Tracy abrazó la linterna contra su pecho, bloqueando la luz. Así que lo sabía, el almirante de hielo amaba la investigación académica y él había traído la cámara especialmente para fotografiar cosas que le interesarían. ¿Por qué?, preguntó Luo-en, confundido por su reacción. Claramente estaba otra vez molesta. Porque esta isla la descubrimos juntos. ¿Cómo puedes revelar este secreto a otros?, logró decir Tracy, encontrando al fin una excusa razonable. Oh, eso. Luo-en detuvo su movimiento. La razón era válida. Después de todo,
Los recursos Villande de la isla parecían considerables, y era lógico que ella no quisiera compartir el hallazgo. Tras pensarlo, dijo. Solo le mostraré las fotos del mural. No mencionaré nada más. ¿Aún así quieres mostrárselas? No te preocupes, entiendo tus preocupaciones, intentó calmarla. Conozco bien a la capitana. Es muy recta en estos asuntos, no preguntará de dónde saqué las fotos. Recordó cuando había estudiado notas con Edwina, en aquel entonces, ella tampoco había indagado sobre su origen. La conoces bien, jaja, repitió Tracy con una sonrisa torcida, saboreando cada palabra. Claramente, las palabras de Luen lograron el efecto contrario. Ella solo se aferró a la primera parte de la frase. Así que la conoces bien, ¿eh? La luz era tenue, y Luen no alcanzó a ver la expresión distorsionada de Tracy. La conozco bastante, la capitana es una muy buena persona, dijo Luen, recordando sus días en el Golden Dream. Aunque Edwina guardaba algunos secretos que lo inquietaban, había sido muy amable con él como invitado. Bien, levanta la lámpara, voy a tomar la foto. El descubrimiento del mural con la cruz lo había absorbido por completo, haciéndole pasar por alto muchas otras cosas, como el mal humor creciente de su compañera. Tu HMPH está bien, hazlo. Tracy levantó la lámpara. Mientras Luen tomaba las fotos con entusiasmo, otros pensamientos comenzaron a brotar en la mente de Tracy. Cuando volvamos, lo ataré, ¿no es un aventurero? Pues ya no lo será más. Se convertirá en pirata conmigo. Mamá no se opondrá, incluso me ayudará. Siempre ha querido que cambie. No habrá problema. Evidentemente, ciertos rasgos del sendero de la hechicera ya comenzaban a influir en Tracy. Estaba tramando un plan que, antes, jamás se le habría ocurrido. Un momento después, Luen terminó de fotografiar el mural. Observó pensativo la profundidad de las ruinas. ¿Qué haces?, preguntó Tracy. Luen avanzó unos pasos más y encontró una escalinata que descendía. Efectivamente, murmuró. Hay una conexión con la parte subterránea. Oye. Acordamos solo una exploración superficial. Allí abajo habrá peligro, intentó detenerlo. Miau. Lachi, que dormía en la bolsa, abrió los ojos perezosamente. Luen la sacó y la puso en brazos de Tracy, tomando la linterna de sus manos. Voy a bajar a echar un vistazo. Estás herida, espérame aquí. Hey. ¿Vas a arriesgarte tanto solo para sacar fotos de unas ruinas antiguas para Edwina? Baja la voz, le hizo un gesto de silencio. Tengo mis razones, no te preocupes. En un rincón desconocido, un ser que prefería mantenerse en el anonimato observaba cada movimiento de Luen. De repente, percibió una fuerte malicia acercándose rápidamente a la pequeña isla. Eso se desviaba de su guión. Pero antes de poder actuar, otra mirada como surgida del vacío infinito se posó sobre aquel lugar. Esa sensación, un Villande. ¿Es el cómo pudo notar este sitio? Sobre la niebla gris. Qué extraño, la adivinación parece haber fallado. Pero no he encontrado ningún peligro. Klein, que ya había alcanzado la secuencia 7 y confiaba en su capacidad para resistir riesgos, miró la borrosa imagen de la adivinación ante él, desconcertado. Capítulo 132. El romántico Sherlock. Hace unos días. Backlund. En la sala de recepción del gremio, Klein volvió a encontrarse con Meiwa 5, un alto miembro de la organización.
Sherlock, ¿sabes que nuestra organización gastó 20.000 libras completas para resolver el problema que causaste? Teniendo en cuenta tu situación, tendrás que trabajar para nosotros al menos 20 años. 20 años. Exclamó Klein. Por favor, 20 años enteros. ¿Cuántos años más tengo de vida siquiera? No puede ser tanto, titubeó. ¿Un embajador vale tanto? ¿Por qué no? Meiwa 5 arqueó una ceja. Para eliminar futuros problemas, tuvimos que encargarnos completamente de ese embajador. Además, sabes que ese tipo es el jefe de una organización de espías, y la reacción en cadena por eliminarlo es difícil de calcular. Calmar los disturbios también cuesta dinero, añadió con una sonrisa. Klein tragó saliva, no podía refutar sus palabras. 20.000 libras, 20 años. ¿Podría comprar mi libertad con dinero? La señorita Justicia no debería andar escasa de fondos y pido prestado como el señor Tonto, tal vez pueda conseguirlo. Pero el prestigio del señor Tonto no, la libertad es más importante. En el peor de los casos diré que un querido necesita dinero urgentemente. ¿Cómo va la digestión de tu poción de payaso?, preguntó Meiwa 5. Tras pensarlo un momento, Klein suspiró. Ya la he digerido. Después de tantas cosas, ser engañado por el destino y aún poder afrontarlo con una sonrisa, hacía tiempo que la poción debía de estar digerida. Muy bien. Meiwa 5 asintió satisfecho, y sacó de su abrigo un frasco de vidrio con un líquido peculiar. Klein se inclinó para observarlo. Dentro, colores rojo, naranja, amarillo y verde se dispersaban y volvían a reunirse sin cesar, como fuegos artificiales. Tómalo. ¿Esto es? La poción de mago, de la vía del vidente, secuencia 7. ¿Me la das así, sin más? Por supuesto. Meiwa 5 levantó la cabeza con orgullo. Siempre somos generosos con los nuestros. Teniendo en cuenta que ya firmaste el formulario de servidumbre COV solicitud, esto cuenta como tu recompensa de nuevo recluta. Recompensa de nuevo recluta porque suena a juego, murmuró Klein para sí. Vamos, bébela. Meiwa 5 empujó el frasco hacia él. ¿Ahora? Klein vaciló mirando el líquido frente a él. Su intuición espiritual no percibía nada malo, pero no sabía si esto era realmente una recompensa o un medio de control. Sentía que, al beberla, ya no habría marcha atrás. Aunque, pensándolo bien, ahora ya daba igual. Meiwa 5 sonrió. Vamos, vamos, no seas tímido. ¿Qué hay que temer de algo tan maravilloso como una poción? ¿Puedo hacer una adivinación?, preguntó Klein de pronto. La sonrisa de Meiwa 5 se congeló. Se rascó la cabeza. Petición razonable. Se levantó y caminó hacia la puerta. Hazlo tú solo, te espero afuera. ¿Era necesario decirlo así? Este superior tiene un carácter realmente detestable. Suspiró. Klein miró la poción frente a él y suspiró. ¿Van a vivir en mi casa?, preguntó Klein en voz baja, ya convertido en mago, mirando a las dos personas frente a él. No tenemos opción, las órdenes vinieron de arriba y solo podemos obedecer. Además, no sales perdiendo, ¿sabes?, respondió perezosamente una dama de cabello plateado llamada Irin, recostada en su sofá. Exacto, añadió una joven de rizos negros y gafas redondas, llamada Farsa, vestida con una túnica roja oscura y un sombrero de hechicera. Como si quisiéramos vivir en tu pequeña casa. Parecía aún más joven que Melissa. Teniendo en cuenta que podrías tener mala suerte pronto, ya envié gente para protegerte. Prepárate, sí,
las palabras de Meiwa 5 resonaron en su cabeza. Maldición. Estas dos no parecen guardaespaldas en lo absoluto. ¿Y por qué tengo que vivir con dos señoritas? Si esto se llega a saber. La casera, la señora Summer, me matará a gritos. Ya tenía rumores de mal estómago, no quería que lo llamaran mujeriego también. Bien, deberíamos elegir habitaciones. Irene se estiró. Genial, yo quiero la de arriba. Oigan, señoritas, están siendo groseras, quiso decir, pero Irene lo interrumpió. ¿Qué pasa? ¿Quieres que viva en tu habitación? Por supuesto que no. Señorita, yo solo. Podría hacerlo, ¿sabes? Irene sonrió con malicia. Ah. Ustedes dos, no hagan ruidos raros por la noche, dijo Farsa cargando su maleta mientras subía. Entonces, voy a ver cuál es tu habitación. Irene también subió, riendo. ¿Qué disparate es todo esto? ¿Mi destino tenía que ser así? Klein se dejó caer en una silla, abrumado. Aunque una organización secreta, bellas compañeras y el truco de la niebla gris. Casi parecía una experiencia normal de un transmigrador. ¿Qué tal va el asunto del embajador de Intis?, preguntó Meiwa 5 a Charles. Casi resuelto, ya hice los arreglos, respondió Charles. ¿Y las secuelas? Tranquilo, dijo con confianza, después, la Orden Aurora se atribuirá la responsabilidad. Las iglesias, esos idiotas, solo pensarán que fue una pelea entre ellos y los espías de Intis. No rastrearán nada hacia nosotros. Excelente. Meiwa 5 asintió satisfecho. Mientras se cumpla la misión, nadie investiga los encargos subcontratados. Charles, ¿quieres unirte al Departamento de Operaciones Especiales? Eres brillante. Un talento así debería estar en primera línea. Charles mostró una sonrisa cortés. Gracias por la oferta, pero he estado en la retaguardia demasiado tiempo. Creo que ya está bastante abierto aquí. Cuando Charles se fue, Meiwa 5 se frotó los ojos, sonriendo. Juguemos un poco más. Al día siguiente. ¿Está hecho?, preguntó Charles al apóstol del deseo, que acababa de saltar por la ventana de la embajada de Intis. Resuelto. El apóstol se sacudió el polvo de la ropa. Ese embajador estaba ocupado teniendo una charla íntima con una noble. Encendí directamente su deseo. ¿Una noble? Charles frunció levemente el ceño, pero no comentó. Aunque sus llamas casi incendian la habitación, señaló la quemadura de su frente. La compensación ya fue pagada, entendió Charles el mensaje implícito. Y adivina por qué nadie acudió a ayudar a ese embajador. Los materiales que necesito. No te preocupes, te ayudaré a conseguirlos. Tu comida está bastante buena, alabó Irene, probando el estofado de cordero que Klein había preparado. Lástima que Farsa fuera al gremio. Suspiro porque tengo que cocinar yo, gruñó Klein, nada complacido por el halago. Dar comida y alojamiento a tus guardaespaldas es razonable, ¿no?, respondió ella con una sonrisa. Aunque, si quieres, puedo pagar la comida. No hace falta. Klein giró la cabeza. Hablarle así a una dama no es muy caballeroso, replicó Irene, frunciendo los labios antes de tomarle la mano y acercarse lentamente. Sus siluetas se superpusieron bajo la luz de la lámpara. Toc, toc, toc. Golpearon la puerta. Uf, voy yo. Klein se apresuró hacia ella, como si viera un salvador. Oh,
Es el sargento Fasim. Capítulo 133. Maestro Luo. Klein invitó al recién llegado a entrar en la casa y, al notar que Irin ya no estaba en la sala, soltó un suspiro de alivio. Oficial Fasim, ¿a qué debo su visita? El oficial Fasim, vestido con un uniforme de cuadros blancos y negros, se quitó el sombrero y respondió con una expresión seria. Por supuesto, se trata del asunto en el que estuvo involucrado antes. Los superiores me han pedido que le advierta que tenga cuidado con los desconocidos. Entendido. Klein asintió solemnemente. Además, hay ciertos arreglos. Se los explicaré y usted podrá decidir por sí mismo. MM. Fasim se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada recorriendo inconscientemente la habitación. Debe saber muy bien que las personas implicadas en este asunto son problemáticas, por eso los superiores le han dado 3 opciones. La primera es quedarse 2 días en la Catedral del Viento Sagrado. Sé que es creyente del dios del vapor y la maquinaria, pero la Catedral del Viento Sagrado está más cerca y es más segura. MM. Justo cuando Klein esperaba que el otro enunciara la segunda opción, sintió de pronto que su visión se volvía borrosa, sus pensamientos se volvían lentos, y todo a su alrededor parecía volverse irreal. Este sentimiento es 2-049. Recordó de inmediato el artefacto sellado que había encontrado en Tingen. Esto es una habilidad de secuencia media del camino del adivino y maldición, dejé entrar al lobo en casa. Mientras tenga tiempo, esta es una de las habilidades más difíciles de enfrentar por debajo de la alta secuencia. El oficial Fasim frente a él había cambiado de rostro, ahora era un caballero de cabello negro, ojos azules, rostro apuesto y con un ligero rastro de barba. Permítame presentarme, mi nombre es Rosago. Tom. Un sonido de algo cayendo resonó desde la habitación contigua. Pero, apenas un instante después, incontables hilos brotaron de esa habitación, lanzándose hacia Rosago para envolverlo. Rosago no se molestó en esquivar, simplemente chasqueó los dedos. Snap. Una corriente de fuego se extendió rápidamente, reduciendo los hilos a cenizas. Una hechicera no esperaba que te asociaras con ellas. ¿Es tu guardaespaldas o tu amante?, bromeó Rosago, sin esperar que Klein, bajo su control, respondiera. Maldición, ¿mi guardaespaldas podría haber? No, espera me ha controlado, pero no me ha matado, lo que solo puede significar que su atención no está en mí. Klein forzó su mente a pensar con rapidez. La atención de Rosago estaba totalmente en Irin, desde el momento en que entró, había descubierto a la hechicera oculta y manipulado sus hilos espirituales. Estaba claro que, a sus ojos, la amenaza de Klein era mucho menor que la de la hechicera. Mi guardaespaldas aún no debe estar controlada, debo salvarme. Klein logró girar la palma de la mano con esfuerzo y chasqueó los dedos. Snap. En un instante, desapareció de la vista de Rosago. Las llamas de este último acababan de prender parte de los muebles cuando Klein aprovechó el fuego para ejecutar un salto de llama, teletransportándose a una esquina del salón. Pero sus pensamientos seguían lentos, no había escapado del rango de control. Sin dudar, volvió a chasquear los dedos. Snap. Una bala de aire salió disparada hacia la cabeza de Rosago. Por desgracia, en su estado de lentitud, la puntería de Klein falló y el proyectil se desvió. ¿Un mago? Rosago mostró sorpresa. Eso no coincide con mis resultados de adivinación. Debes haber ascendido hace poco, no, miró con desdén al tambaleante Klein. ¡Qué suerte, casi caigo en tu trampa!
Adiós. Justo cuando Rosago iba a devolverle el ataque, más hilos se enredaron en su brazo. Inútil. Tiró con fuerza, rompiéndolos fácilmente. Aún así, no había relajado su control sobre Irene. Y justo cuando creía tener la victoria asegurada, Klein aprovechó un instante de distracción, sacó algo de su bolsillo y lo lanzó. Luz, exclamó con todas sus fuerzas. ¿Qué? Rosago apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una cegadora luz lo envolviera. Ah. Van, van, van. Klein observó el cuerpo ante él, agujereado por las balas, y no pudo evitar suspirar de alivio. Por suerte aún tenía un talismán de luz solar, pensó para sí. Cuando se enfrentó a Ensangwell, había usado uno, el otro lo guardó en la niebla gris como carta de triunfo. No esperaba tener que utilizarlo ahora. Tuve suerte, todavía estaba dentro de su tiempo de efectividad. Tras terminar la canalización espiritual, Klein comenzó a recoger los restos y borrar las huellas. Oh, vaya, eres bastante impresionante. Irene había aparecido en la sala sin que él lo notara. Maldita sí. Parece ser poder del dominio del sol. Ese talismán no te lo dio la organización, ¿verdad? Su tono era ligero, pero hizo que el corazón de Klein se helara. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, se encontraba de nuevo en una situación imposible de explicar, como en Tingen. Iré al grano, repartamos el botín, propuso Irene de pronto. Ah. Klein, que estaba pensando en una excusa, quedó atónito. ¿No deberíamos reportarlo a los superiores? ¿Reportar qué? ¿Que fallé en darte apoyo o que estás adorando en secreto al sol eterno? No soy un infiltrado, ni un creyente del sol eterno ardiente. Jeje, todos tenemos nuestros pequeños secretos, sonrió Irene. Oí que el embajador de Intis ya fue prácticamente eliminado. Allí todo está en caos, así que probablemente nadie se preocupará por este caballero. ¿Cómo Falsi no está? ¿Qué tal si fingimos que hoy nadie vino? Esto Klein vaciló. Entendía perfectamente que Irene quería quedarse con el botín, pues si lo reportaban, sería confiscado. Está bien. Tras pensarlo, aceptó. Así no tendría que explicar el talismán, y con Irene como cómplice, su secreto estaría a salvo. Finalmente, Irene se quedó con un objeto místico correspondiente a un notario, además de todo el dinero de Rosago. Klein, por su parte, obtuvo una característica de titiritero con una fuerte contaminación luminosa. Señor detective, llevo mucho esperando. ¿No ha encontrado ninguna pista? En la unión de la verdad, Sio, presionada por Force, trasladó toda su frustración a Klein. Señora, su encargo es un poco complicado. Pero créame, ya tengo algunas pistas. Pronto encontraré a ese Lorne de Sang. En realidad, Klein se sentía avergonzado. Por el asunto del embajador, había dejado de lado casi todo su trabajo como detective. Sin embargo, no era cierto que no hubiese hecho nada. Después del incidente, utilizó la característica contaminada del titiritero para crear un títere bajo el nombre Enclave Mundo, y encargó a la señorita Justicia del Club del Tarot investigar a Lorne de Sang. Finalmente, tras mucho esfuerzo, Klein logró despedir a Sio. Pero ella le dejó claro que esperaba ver resultados concretos la próxima vez que viniera. Parece que no puedo seguir esperando a la señorita Justicia, tendré que usar la adivinación. Sio, has vuelto, dijo Force, completamente arreglada, lo que dejó a Sio perpleja. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas a la señorita Audrey Hall?
Parece que tiene un encargo para nosotras. Capítulo 134. Alguien mencionado. ¿La señorita Audrey? Así es, dijo que tenía un encargo para nosotras. Hugh se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué clase de encargo? Force negó con la cabeza. Insistió en discutirlo en persona. Pero sus ojos se iluminaron. La señorita Audrey siempre paga bien. Hablando de encargos, ¿ese detective ya encontró a mi amigo por correspondencia?, preguntó Force con impaciencia al recordar de pronto el asunto. Aún no, respondió Hugh, frotándose los dedos con incomodidad. Pero ya lo presioné, creo que pronto habrá resultados. ¿Todavía nada? Force mostró evidente decepción. Hugh, ¿no será que ese detective es un estafador? ¿Uno de esos que mencionan los periódicos, que se especializan en timar anticipos? Al oír eso, Hugh también vaciló un poco. A fin de cuentas, el detective llamado Sherlock no había hallado ninguna pista útil. Probablemente no, al fin y al cabo, es un detective certificado por el gremio. Su voz se volvió cada vez más tenue. En el distrito occidental de Backlund, dentro de los grandes almacenes Philip, un establecimiento que solo atendía a nobles y ricos comerciantes, Hugh y Force se encontraron con Audrey, quien fingía estar de compras. Audrey lanzó una mirada significativa a Susie, el enorme perro, sin alterar su expresión. Susie comprendió al instante, ladró y salió corriendo, llevándose consigo a Anne, la doncella de Audrey. Tras intercambiar unas breves cortesías, fueron directo al asunto. Verán, quiero que me ayuden a encontrar a alguien. ¿Encontrar a alguien? Hugh frunció el ceño de manera instintiva. ¿Por qué últimamente todos sus amigos buscan personas? Force, a su lado, también mostró una expresión rígida. Ella misma aún no había encontrado a la persona que buscaba y ahora debía ayudar a otra en lo mismo. Tras unos segundos de duda, Hugh propuso. ¿Qué tal si coloco el encargo por usted? En Backlund hay un gremio especial de detectives, con muchos profesionales. Claro que también hay algunos poco fiables, pensó para sí. Un leve brillo de interés cruzó los ojos de Audrey. ¿Un gremio de detectives? Suena interesante, murmuró, pero luego negó con la cabeza. No puedo hacerlo así, deseo que el asunto se mantenga en estricta confidencialidad, que no lo sepan demasiadas personas. Recordando las instrucciones del señor Mundo, añadió. Además, confío en ustedes, por eso les encargo este trabajo. Ya veo, dijo Hugh, pensativa. Si me ayudan a encontrarlo, puedo ofrecer una recompensa de 500 libras. Audrey sonrió al decirlo. Como dama noble, Audrey no tenía una noción clara del precio de mercado por ese tipo de tareas, pero sabía que 500 libras eran más que suficientes. Después de todo, era un encargo del nuevo miembro, el señor Mundo, y debía cumplirlo bien. Un pequeño exceso de pago no importaba. 500 libras, los ojos de Force brillaron al instante. El rostro de Hugh, en cambio, se ensombreció, temía que fuera otro encargo peligroso. Percibiendo su inquietud, Audrey explicó. No se preocupen, no es un trabajo peligroso. Solo deben encontrar a una persona. Dicho esto, sacó de su pequeño bolso de piel de cordero un sobredoblado que contenía parte de la información que el señor Mundo le había dado. La persona que busco se llama Lorne Sang. Ah. Hugh y Force se quedaron petrificadas al mismo tiempo. En ese instante, el destino volvió a tejer su red de forma extraña. En una isla primitiva desconocida. ¿Por qué tengo la sensación de que mucha gente está hablando de mí?
Luen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tras calmarse, tomó la lámpara y descendió hacia la parte subterránea de las ruinas. Alzó el farol, iluminando el amplio pero interminable pasaje. A su alrededor se alzaban estatuas de piedra gris blanquecina, de formas extrañas, elfos, gigantes y humanos de estilo arcaico. Todos compartían un mismo rasgo, rostros congelados en dolor y desesperación. Aquellas expresiones le resultaban sumamente incómodas. Tras tomar unas fotos con su cámara, contuvo su espiritualidad y aceleró el paso para alejarse pronto. A pocos metros, la luz del farol reveló murales descoloridos en ambas paredes. Algunos estaban relativamente bien conservados, y gracias a las cruces que mostraban, Luen pudo deducir que formaban parte del mismo conjunto que la pintura vista antes. El Creador salva al mundo, murmuró, adivinando el significado general. Después de registrar las imágenes con la cámara, siguió avanzando. Tom. 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 El suelo comenzó a temblar, pasos pesados resonaban a la distancia. Algo se acerca, susurró Luen, cubriendo la lámpara con su abrigo hasta dejar solo un tenue resplandor. Unos minutos después, el ruido se desvaneció y él soltó un suspiro. Ya está bien, suertudo, dijo con alivio, y reanudó la marcha hasta llegar al final del pasillo, donde se alzaba una puerta de piedra de unos 8 metros de alto. Muerte, sueño, sueño y renacimiento. Examinó los símbolos grabados en la superficie. La puerta no estaba completamente cerrada, quedaba una rendija por la que apenas podría pasar un niño. Luen evaluó su tamaño, se coló por el hueco, colocó la lámpara en el suelo, apoyó ambas manos sobre la piedra, tensó los músculos y logró abrir un espacio un poco más ancho. Empuñando el desgarrador, levantó la lámpara y penetró en el recinto más allá de la puerta. Una sala funeraria, murmuró al observar la estructura interior. Allí, en lo más profundo, se desplegaba una escena inquietante pintada en el suelo. Sobre una larga mesa yacía una figura con un resplandeciente crucifijo, rodeada por 3 siluetas oscuras. Una le arrancaba el brazo, otra sostenía su cabeza, y la tercera le extraía el corazón aún palpitante. Frente a aquel cuerpo, una enorme hendidura en el abdomen albergaba a un siniestro infante oscuro, sentado con las piernas cruzadas. Las miradas de los 4 parecían alzarse hacia arriba, capaces de mirar directamente a cualquiera que contemplara el mural. Esto es un desmembramiento. Luen sintió un estremecimiento en el corazón. ¿Acaso ese creador, o su compatriota, fue despedazado por los lugareños? Un festín sangriento. Aquellos órganos debían tener un significado simbólico. Ese creador murió, y su cuerpo fue dividido. No, el cuadro destilaba odio y malicia, no era una simple disección, sino una vivisección ritual. Un gran hallazgo, murmuró Luen, alzando la cámara para tomar una foto. Una voz lo interrumpió justo cuando se concentraba en la pintura. Alguien lo había tocado por detrás. Instintivamente levantó la escopeta, con el dedo en el gatillo. ¿Quién es? Soy yo. En la luz tenue apareció el rostro sonrojado de Tracy, con Lachi agazapada sobre su hombro. Miau. Al reconocerlas, Luen suspiró aliviado. Rápido, vámonos. Acabo de encontrar unas gárgolas, dijo Tracy con urgencia. ¿Gárgolas? Luen frunció el ceño. ¿Qué haces aquí abajo? Te dije que me esperaras arriba. Por supuesto que bajé. Tracy apartó la mirada porque me preocupaba. Preocupada de que me quedara con el tesoro, replicó él con sequedad. Tú. HMPH.
Antes de terminar, una lluvia de escombros cayó desde el techo. En el siguiente instante, toda la cámara funeraria se estremeció violentamente. La espiritualidad de Luen estalló en alerta, tomó a Tracy y se lanzó a un lado. ¡Boom! A través de la grieta abierta por el derrumbe, descendió desde lo alto un brazo de más de 10 metros de largo. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes, únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 135. Leodro. ¿Qué es esa cosa? Las pupilas de Luen se contrajeron al ver aquella terrorífica mano gigante. El brazo, de más de 10 metros, estaba cubierto por una sustancia oscura y viscosa, con innumerables protuberancias deformes que se retorcían sobre su superficie, pálidas cabezas óseas, ojos inyectados en sangre, lenguas carmesí con dientes afilados. Todo el brazo emanaba un hedor nauseabundo y putrefacto. Escuela del pensamiento rosa. El aura maligna y familiar hizo que el cabello de Luen se erizara al instante. A diferencia de la seducción y corrupción de antes, esta vez era pura hostilidad. Parecía que algo intentaba aprovechar la oportunidad y lo hacía con todo su poder. De inmediato, Luen tomó la muñeca de Tracy. ¡Corre! Ambos corrieron tambaleándose hacia la salida de la cámara funeraria, mientras detrás de ellos sonaban crujidos de huesos, como si incontables aberraciones inimaginables se retorcieran y crecieran. Maldita sea, ¿por qué otra vez a mí? Ah, cierto, esos piratas del pequeño barco también eran de la escuela del pensamiento rosa. Luen no se atrevió a mirar atrás, su corazón latía desbocado, y en sus oídos solo resonaban su propio pulso ensordecedor y los jadeos de Tracy. Al entrar en el estrecho pasaje, una figura grisácea se abalanzó desde la esquina. Era un gárgola de casi 4 metros, con una cabeza que parecía mezcla de cabra y sabueso, colmillos afilados, ojos rojos ardientes y 6 pares de alas membranosas gris pálido, de cuyas fauces goteaba mucosa corrosiva. ¡Maldición! Luen levantó instintivamente el desgarrador y, justo cuando estaba por apretar el gatillo, vio cómo el monstruo se convulsionaba violentamente. Su piel pétrea se resquebrajó y se desprendió a una velocidad visible, y de su interior brotó un líquido negro y fétido, como si se estuviera descomponiendo. En apenas unos segundos, el feroz gárgola se derritió hasta quedar reducido a un charco de lodo. Esto. Luen miró a Tracy, ambos estaban atónitos. No. No hay tiempo para pensar. Apretó los fríos dedos de Tracy. Sigue corriendo. Cuando por fin salieron del interior de las ruinas, la escena frente a ellos los dejó inmóviles. Todo el bosque negro se marchitaba a una velocidad aterradora. Las hojas y ramas caían con un susurro, convirtiéndose en polvo apenas tocaban el suelo. Gritos, rugidos, incontables sonidos surgían de distintos puntos de la isla, pero todos transmitían un mismo dolor desgarrador. Esto es la pregunta de Luen fue interrumpida por un golpe seco. Tracy tropezó y cayó de rodillas, la sangre brotó de la herida en su abdomen. Su rostro estaba pálido, los labios temblaban y el sudor frío corría por sus mejillas. Intentó incorporarse, pero no pudo. El dolor se había intensificado de golpe. ¿Estás bien? Luen la sostuvo con fuerza. Maldita sea. Tracy miró su herida y luego el caos a su alrededor. Sus claros ojos azules se apagaban. Deberías huir yo ya. Había perdido la esperanza. En sus recuerdos, la villana más poderosa que había conocido era su madre, pero ni siquiera ella podía compararse con lo que estaba provocando este cataclismo. La diferencia era abismal. No digas tonterías.
Luen apretó los dientes, no pensaba morir allí. Guardó a Lachi en su bolso y cargó a Tracy en brazos. Te dije que me debes 2 vidas. No pienses morir antes de pagarlas. Tracy apenas murmuró, y luego, como resignada, hundió el rostro en su pecho. Morir juntos así no parecía tan malo. Luen, en cambio, solo pensaba en una palabra: correr. Echó a andar, corriendo sin rumbo. ¿Pero a dónde? El mar los rodeaba. Aunque llegara a un barco, ¿podría escapar de esto? Solo me queda adivinar. Klein, acorralado por los ruegos de Hugh, no tuvo más opción que volver a su antiguo oficio, el de adivino. Deberían estar dormidas. Tras confirmar que sus 2 nuevas compañeras de casa descansaban, suspiró aliviado. Ah, sí. Qué bien que no encontraste peligro. Ya que te llevas tan bien con esas 2 damas, ¿por qué no dejo que Charles los asigne al mismo equipo? Las palabras de Meiwa 5 resonaron en su cabeza. Maldita sea, ¿por qué siento que este superior se burla de mí?, pensó Klein con el rostro torcido. Y aunque fuéramos equipo, ¿por qué tienen que vivir en mi casa? Se calmó, selló la habitación con un muro espiritual y caminó 4 pasos en sentido antihorario hacia la niebla gris. Pensando en todo lo ocurrido por culpa de Luen, dudó un momento. Mi intuición espiritual no reacciona, eso significa que el acto de adivinación en sí no debería tener problema. Suspiró. Tras unos segundos, materializó unas gafas oscuras y se las puso antes de comenzar su ritual. Luen de Senk, ubicación actual. Luen de Senk, ubicación actual. Luen de Senk, ubicación actual. Nada. Klein lo intentó varias veces sin resultado. Estaba a punto de probar otro método cuando una imagen fragmentada apareció ante sus ojos. Se sobresaltó y los cerró de inmediato. Al no notar nada anormal, los abrió de nuevo con cautela. ¿Es el mar? Pero la imagen es demasiado borrosa. En ella apenas distinguía una isla, como si viera un viejo televisor en blanco y negro que parpadeaba. Mientras concentraba toda su atención en la visión, algo se agitó en las profundidades de la niebla gris, algo que intentaba penetrar la barrera para entrar en la realidad, pero esta vez lo hacía con sutileza y paciencia. No hay salida. Luen se detuvo lentamente. Aunque no mirara el paisaje destruido, su mente vibraba con una advertencia espiritual innegable. Meo. Lachi también lo sintió, su maullido sonaba triste. Lo siento, te arrastré a esto, murmuró Tracy débilmente antes de perder el conocimiento. No, yo te arrastré a ti. Aunque no tuviera pruebas, Luen intuía que todo esto iba dirigido a él. La escena le resultaba familiar, ya había presenciado algo así en Tingen. No esperaba ver otro fin del mundo tan pronto, y este era aún más aterrador. Intentó inyectar su espiritualidad en la carta para abrir el espacio, pero fracasó otra vez. Lo había intentado desde el primer momento del desastre, sin éxito. Desde que esa mano gigantesca descendió del cielo, sintió su espiritualidad bloqueada. Suspira no esperaba este final. Todo eso de el afortunado es puro cuento. Con una mezcla de frustración y resignación, Luen levantó la mano, planeando dedicarle un gesto obsceno al monstruo antes de morir. Pero entonces, la luz de la luna carmesí atravesó las nubes e iluminó su rostro. Alzó la vista, como si viera a un Salvador. La singular luna roja, símbolo de vida y belleza, todos los espíritus. No, no puedo gritarlo.
Su instinto de supervivencia lo detuvo, mientras una luz plateada comenzaba a reflejarse en sus pupilas. Ese poder es de un Beyonder, no, es él. Al ver que la situación se desviaba de su guión, cierto observador anónimo pensó en intervenir. Pero justo cuando estaba por expulsar a aquel intruso de su historia, Loen hizo algo inesperado. De pronto, comenzó a reír. Ja ja ja. El observador lo miró, y por un instante, sus miradas se cruzaron a través del vacío. Los ojos plateados del Loen brillaban con una claridad sobrenatural. Ya lo recuerdo. El manual del transmigrador decía. En este momento, Debo Loen alzó la cabeza hacia el cielo y gritó en el antiguo idioma hermés. Leodro. Capítulo 136. ¿Una isla tan grande? Leodero. Los gritos del Loen temblaron en el aire. ¡Boom! Un trueno sordo retumbó en el cielo. La mirada de un ser innominado, cargada de una majestad indescriptible, penetró las nubes y se posó sobre aquella isla primitiva. Las existencias de alto nivel en la isla sintieron, al mismo tiempo, una momentánea confusión. ¡Boom! El ensordecedor trueno desgarró el cielo, y un relámpago deslumbrante descendió de los cielos, partiendo la oscuridad. Le siguió un segundo, luego un tercero. Innumerables rayos aparecieron en las nubes, retorciéndose en lanzas de trueno que llovieron desde lo alto. Esos rayos brillantes impactaron con precisión en distintas partes de la isla, cada uno con un poder devastador. Un pilar de relámpago, excepcionalmente grueso, cayó de repente sobre la entrada de las ruinas, a unos 100 metros de distancia, destruyendo y disolviendo la terrorífica mano gigante antes de que pudiera descender por completo. Sin embargo, la destrucción de aquella mano que representaba la podredumbre no significaba que todo hubiese terminado. El ser innominado había atraído la atención del tirano que domina el rayo en el mundo astral. Comparado con esa mano gigantesca, este era claramente más detestado por él. Una tormenta aún más aterradora que la anterior se formó en el cielo, su aura espantosa hacía parecer que el mismo firmamento estaba a punto de colapsar. No puede ser, esto es aterrador. Sintiendo aquel poder capaz de destruir el mundo, Loen instintivamente protegió a la persona y al gato naranja que estaban junto a él. En el instante en que un rayo cegador cayó, solo alcanzó a oír una explosión ensordecedora. Luego, el mundo se sumió en la oscuridad. Un giro inesperado de los acontecimientos. El ser innominado estaba algo desaliñado en ese momento. Comparado con el tirano que blandía el rayo, él no era hábil en el combate directo. Tenía que irse rápido. En el último instante, echó una mirada al inconsciente Loen. El experimento quedaba temporalmente suspendido. Leo. Sonidos fragmentados surgieron de la pantalla de adivinación. ¡Qué extraño! ¿Qué demonios pasó? Sobre la niebla gris, Klein, sentado ante la mesa larga de bronce y observando la transmisión, se mostró confundido. Solo alcanzaba a ver imágenes vagas, apenas discerniendo que Loen parecía estar en una isla. Entonces, de la pantalla surgió una cacofonía de rugidos animales. ¿Qué está pasando exactamente? Klein se inclinó instintivamente hacia adelante. Jamás había visto algo así. En teoría, una adivinación solo tenía dos resultados, éxito o fracaso. Era la primera vez que veía imágenes aparecer, aunque fragmentadas. ¡Boom! ¿Eso fue un trueno? La imagen frente a él se aclaró un poco.
Klein aprovechó el momento para intentar captar la información que necesitaba. ¿Dónde está Lorne de Senk? Oh, una imagen clara. La escena cambió, y vio una isla azotada por relámpagos. Incontables rayos formaban una jaula, envolviéndola por completo. Esto. Instintivamente levantó la vista hacia el cielo, queriendo ver qué sucedía. El ser innominado en el cielo parecía haber notado su mirada también. De repente, una lanza de relámpagos se disparó a toda velocidad hacia la dirección de la mirada de Klein. El terrorífico poder atravesó la imagen, como si realmente pudiera alcanzarlo a través de la adivinación. Klein se desplomó sobre la mesa de bronce, pálido. Por suerte solo era una adivinación. Yo no estaba allí en persona, murmuró aún temblando. Cuando volvió a mirar, la pantalla de adivinación ya había desaparecido. ¿Qué demonios enfrentó ese Lorne de Senk? Por alguna razón, Klein sintió una inquietud inexplicable. ¿No será que me espera otro problema? En un vacío. Luen miró a los 3 jugadores de cartas frente a él y negó con la cabeza suavemente. Ahora parece que no hay necesidad de pausar, dijo mientras desplegaba un abanico de cartas. Continuemos esta ronda. Ah. El sonido de las olas despertó a Luen. Miró alrededor, algo aturdido, y descubrió que yacía sobre una plataforma parecida a un arrecife. A su lado estaba Tracy, aún inconsciente, acostada tranquilamente. Luen extendió la mano y palpó su cuello, solo al sentir un débil pulso pudo exhalar aliviado. El gato naranja en su mochila también seguía respirando, su pequeño cuerpo subía y bajaba con suavidad. Bien, todos siguen vivos. Al confirmar que ninguno tenía heridas mortales, Luen relajó ligeramente sus tensos nervios. ¿Será que sigo con vida por ser un afortunado? Oh, la isla de pronto recordó algo, se incorporó de golpe y miró en todas direcciones, buscando con ansiedad. ¿Dónde está la isla? ¿Una isla tan grande? Recuerdo que al final había rayos. Luen frunció el ceño, tratando de rememorar la escena antes de desmayarse. Espera. Podría ser. De repente, una idea aterradora cruzó su mente: la tierra bajo sus pies no era un arrecife, sino los restos de aquella isla. Esa enorme isla primitiva había sido destruida. Luen no pudo evitar estremecerse. Tragó saliva y giró lentamente la cabeza para observar el mar circundante. Árboles, restos, todo tipo de despojos flotaban en la superficie, y el olor a quemado que ni siquiera la brisa marina lograba disipar indicaba claramente una sola cosa: la isla había sido destruida. No, más precisamente, había sido borrada. El tamaño de esa isla no era pequeño, al menos equivalía a la mitad de una ciudad, y sin embargo, en un instante Luen había experimentado una vez más el horror de una existencia de alto nivel. Escuela del pensamiento de la Rosa, recordó de pronto. Nos estaban cazando, esos monstruos de la Escuela del pensamiento de la Rosa. Y luego, recordé lo que decía la guía. ¿Qué era lo que debía gritar según la guía del Villande? Maldición, no puedo recordarlo. Luen se rascó la cabeza, frustrado. Estaba seguro de que la isla fue destruida después de gritar cierta palabra, pero no podía recordarla. Era como si alguien hubiera recortado con precisión ese fragmento de su memoria. Podría ser un hechizo de invocación peligroso, pensó de repente. Su incapacidad para recordarlo era, en realidad, un mecanismo especial de autoprotección. El poder de ese conjuro era tan grande, tan abrumador, que su espiritualidad había bloqueado automáticamente esa información.
Pero en aquella situación desesperada, sin ayuda posible, solo pudo recordarlo y ahora que el peligro había pasado, lo había olvidado de nuevo. Sí, tiene sentido. No es de extrañar que la guía dijera que solo debía gritarse en una situación insuperable, así que había un significado más profundo detrás. La guía, de verdad, resulta útil. Algo parece flotar hacia aquí. Antes de que Luen pudiera suspirar de alivio, algo se acercó arrastrado por la corriente. Era un cadáver grotesco. Las pupilas de Luen se contrajeron. El cadáver flotó hasta chocar contra el borde del arrecife. Cuando Luen se inclinó para examinarlo, descubrió que llevaba mucho tiempo muerto, gran parte de su piel se había descompuesto, dejando ver el blanco del hueso. 3 tentáculos viscosos salían de debajo de una chaqueta marrón desgarrada, y sus escamas gris verdosas se desprendían lentamente. También percibió una extraña reacción de poder sobrenatural en aquel cuerpo. ¿Un cadáver de un villande? Tras confirmar que no reviviría, Luen extendió la mano para registrar entre sus restos, hasta encontrar algo parecido a una carta. ¿Una carta? ¿Otra carta de póker? Antes de poder sacarla por completo, notó más objetos flotando en el mar, parecían todos cadáveres de criaturas villande que habían muerto trágicamente bajo la tormenta de rayos. Arrastrados por las corrientes marinas, esos cuerpos comenzaron a reunirse lentamente alrededor del arrecife. Capítulo 137. Hacerse rico. ¿Cadáveres de criaturas villande? Debe haber al menos 10, ¿no? Luen observó los cuerpos que lo rodeaban, todos de formas distintas, pero cubiertos de marcas de quemaduras. Instintivamente se levantó y sacó la carta del cadáver más cercano. Esto es. La expresión de Luen pasó del asombro a la incredulidad. Era una carta de juego. En el frente se mostraba a un hombre levantando las manos, con una triple corona, fieles postrados ante él, y tras su figura relámpagos, nubes oscuras, vientos y olas rugientes. Es Rosell. No hay error, es él. Desde su transmigración a este mundo, Luen había recolectado toda clase de información sobre Rosell, notas, retratos, documentos históricos. Como compañero transmigrador, siempre le había interesado aquel hombre y había visto retratos de Rosell de diferentes épocas. Era imposible que se confundiera. En la esquina superior izquierda de la carta donde Rosell aparecía vestido como un papa, una línea de texto formada por luz estelar decía: Secuencia 0, tirano. Secuencia 0. Aquella en la que se suponía que residían los verdaderos dioses. Jamás imaginó que realmente existiera al inicio de su transmigración. Luen había especulado con conceptos semejantes y ahora se veía ante una confirmación indirecta. Era la legendaria pizarra de blasfemia. Había oído a Edwina mencionar que existían leyendas en el mundo místico sobre 22 cartas hechas personalmente por el emperador Rosell, cada una conteniendo una fórmula completa de una senda. Jamás pensó que fuese verdad. Al contemplar el majestuoso retrato de Rosell en la carta, Luen no pudo evitar murmurar para sí: ¿qué tipo tan narcisista? Hasta usó su propia cara de modelo. Pero no era momento de admirarla con calma. Vigilante, miró el vasto mar que lo rodeaba. Antes había sentido una mirada extraña sobre él, aunque aún no comprendía su origen. Ahora, sin embargo, todo estaba mucho más tranquilo. Esta carta vale demasiado, podría atraer problemas. Tras revisar su estado, descubrió que su espiritualidad sellada había vuelto a la normalidad. Sacó entonces el 3 de diamantes, lo infundió con espiritualidad y abrió el espacio con éxito. Sin dudar, colocó dentro la pizarra de blasfemia.
Después volvió la vista al mar, donde los cadáveres flotaban a la deriva. Algunos ya habían llegado a las rocas arrastrados por la corriente. ¿Esto es un babuino? Era el cuerpo de una criatura negra similar a un babuino, con cristales oscuros creciendo en su cabeza que formaban una extraña corona irregular. Por haber estado sumergido en el agua de mar, el cuerpo empezaba a hincharse. Pero lo importante no era eso, sino el puño semitransparente y negro que se había condensado en su herida. Una característica brillante. La secuencia de este babuino debe ser incluso más alta que la mía, pensó Luoen, sintiendo la espiritualidad que contenía. Instintivamente recogió aquella característica y la guardó en el espacio del 3 de diamantes. Mirando los cuerpos que flotaban por todas partes, comprendió que aquello era un verdadero tesoro. Si tras un ataque tan devastador aún quedaban restos, significaba que esas criaturas Villande debían ser de alto nivel, probablemente no inferiores a él. Con el estado en que se encontraban él y Tracy antes, habría sido casi imposible derrotar a ese babuino sin sufrir heridas, y sin embargo, ahora estaban ante semejante botín. El destino era realmente misterioso. Sin embargo, ¿cómo voy a manejar todo esto? Aunque el entorno era un tesoro, tratar con los cadáveres de tantas criaturas era un problema. No todas tenían características que extraer, algunas poseían cuerpos enteros valiosos o partes que eran materiales Villande. Y aunque quisiera guardarlas todas, su espacio portátil no bastaba. Además, con tantos materiales, características y esa pizarra de blasfemia juntos, quién sabía qué reacciones místicas podrían ocurrir. Por otra parte, ¿cómo saldría de allí? Ese era su mayor problema. Solo había mar alrededor, y la única isla cercana había sido destruida. El montón de rocas bajo sus pies era la única tierra firme que quedaba. ¿Qué hago? ¿Esperar a que alguien pase por esta zona? Con semejante incidente, los oficiales vendrán pronto y entonces será difícil explicarlo. Mientras se lamentaba, un mástil roto apareció ante su vista. Siguiendo su dirección, vio un pequeño barco destrozado que flotaba lentamente hacia las rocas, arrastrado por la corriente. Era el barco pirata Tiburón Sangriento que habían capturado. Aunque su exterior estaba dañado, todavía flotaba, no parecía haber sufrido daños estructurales graves, por lo que aún podía usarse. Esto debe ser solo una coincidencia, ¿verdad? La repentina buena suerte lo dejó desconcertado. Nunca había tenido mucha fe en su fortuna, ni siquiera después de convertirse en un afortunado. Después de todo, ¿qué clase de afortunado se encontraba con una bestia parasitaria en una cita romántica, naufragaba en un barco y presenciaba el descenso de un dios maligno al explorar una isla? ¿Podría ser este el verdadero poder de un afortunado? ¿O el mítico giro de suerte tras tanto sufrimiento? Pero esto es demasiado. Luoen cayó en profunda reflexión. Espero no haber sido afectado por nada. Otra vez recordó su experiencia en Tingen. Si no es eso, entonces solo puedo decir, alabado sea el monstruo. Tras un esfuerzo considerable, Luoen logró volver a bordo. Los piratas que habían quedado inconscientes habían desaparecido, probablemente el viento los había lanzado al mar. Después de todo, el barco había sido alcanzado por rayos y azotado por olas, era normal que no sobrevivieran. Guardando un segundo de silencio por ellos, Luoen comenzó su tarea de carga. Lo primero fue trasladar a Tracy y a Lachi al barco. Las heridas de ambos no eran graves, Lachi solo estaba inconsciente, y el dolor de Tracy parecía deberse a la influencia de aquella repulsiva mano gigante. Con la desaparición de esta, su estado se estabilizó. Tras atenderlos y asegurarlos, Luoen se dedicó a recoger los cuerpos de las criaturas Villande.
Usó redes rotas, garfios, e incluso se lanzó al mar él mismo. Para ser sincero, no era buen nadador, pero ese día nadó más que en toda su vida junta. Cuando finalmente tuvo toda la carga en la bodega, fue a la cabina de mando y se dio cuenta de un grave detalle. Mirando el timón frente a él, murmuró con resignación: Estoy perdido. No sé dirigir un barco. No tengo ni idea de cómo manejar esto. Capítulo 138. Me debes 3 vidas. Era la zona marítima donde el barco de pasajeros había naufragado anteriormente. Alger, el pirata a tiempo parcial, dirigía a sus subordinados en una búsqueda por el área, principalmente para investigar posibles rastros anormales de viandes y, de paso, encontrar sobrevivientes del naufragio. Por supuesto, en la superficie, parecían simples piratas que venían a aprovechar el caos. Jefe, no encontramos nada aparte de restos. Ni siquiera muchos cuerpos, informó un marinero con desánimo. No hay nada de valor. Al oír el reporte, Alger no mostró emoción alguna, solo agitó la mano indicando que comprendía. En serio, venir hasta aquí fue una pérdida de tiempo, murmuró el marinero antes de retirarse. Alger simplemente negó con la cabeza. De todos modos, su misión era investigar la situación. Si no había nada, bastaba con merodear por la zona. Eso contaría como haber cumplido con el encargo de la iglesia. No mucho después, alguien volvió a llamar a la puerta. Alger adoptó una expresión severa. ¿Y ahora qué pasa? Jefe, sacamos un maletín de cuero del mar. ¿Un maletín? Sí, es lo único intacto que encontramos hoy. El marinero subió entusiasmado con el maletín. Probablemente sea equipaje del barco de pasajeros, dijo Alger, examinándolo brevemente. Era cuadrado y bien hecho. A pesar de haber estado sumergido, no mostraba daño alguno. Debe de haber pertenecido a alguien adinerado, conjeturó. Lo abrió frente a sus hombres. Para su sorpresa, el interior no estaba muy húmedo, parecía tener algún tipo de protección contra el agua. El contenido era común: algunas prendas, un pequeño cuchillo de plata, un reloj de bolsillo con incrustaciones de oro y una moneda dorada con un extraño patrón. Eran antigüedades menores. Tal vez valgan unas cuantas docenas de libras, murmuró, algo decepcionado. Pero, al fin y al cabo, era un hallazgo gratuito, no tenía motivos para quejarse. Justo cuando pensó que era un simple maletín, notó una ligera protuberancia. Al palparla, descubrió un compartimiento oculto. Lanzó una mirada al subordinado que tenía enfrente, retiró la mano disimuladamente y comentó con calma: Nada de valor. Ya veo, respondió el marinero, decepcionado. Alger le entregó el cuchillo de plata. Es un buen adorno, quédate con él. Gracias, jefe, el marinero lo tomó con entusiasmo. Tras despedirlo, Alger cerró con llave la puerta del camarote. Su intuición le decía que había algo importante escondido allí. Abrió de nuevo el maletín, retiró el falso fondo y encontró un fajo de documentos. Dinero, sus ojos brillaron. Había billetes de libras esterlinas. Unas 500 libras, calculó, guardándolas discretamente en su bolsillo. No era una fortuna, pero sí un buen reembolso por los materiales que había comprado para sus rituales. Mientras revisaba los papeles, reconoció una escritura familiar, la de Rosel. Sacó las páginas y las examinó con atención. Año, mes, día. No hay duda, es el diario de Rosel. Su sorpresa se mezcló con alegría.
Planeaba conseguir uno al volver a tierra, pero el destino se lo había puesto en las manos. Sin embargo, su alegría se detuvo al leer una palabra conocida. Antigonus. Recordó que el señor Full la había mencionado en el Club del Tarot, junto con un cuaderno llamado el Diario de Antigonus. ¿Podría ser la voluntad del señor Full? Del otro lado, Luen finalmente logró hacer avanzar el barco pirata, aunque más por impulso de las olas que por navegación real. Uno de los mástiles estaba roto, lo que dejaba a la nave casi sin poder. Por suerte, el timón aún funcionaba y le permitía mantener un rumbo. Desconocía la zona, así que solo podía orientarse con ayuda de la adivinación, navegando a tientas hacia el horizonte. Secuencia 0, Tirano. 3 características del dios del trueno más la singularidad del tirano. Ritual. Requiere cientos de miles de seguidores que obedezcan y teman sinceramente. Después, desafiar individualmente a un dios verdadero. Otra secuencia 0 y sobrevivir. Finalmente, en ese ambiente de terror y sumisión, consumir la poción para completar la ascensión. En la cabina, Luen meditaba sobre la información obtenida del losa de la blasfemia. Debía admitir que husmear en los secretos de un dios tenía su propio encanto. Pero al leer el ritual del tirano, su primera reacción fue inútil. Ese ritual era demasiado absurdo. Desafiar a un dios verdadero y sobrevivir significaba un enfrentamiento a niveles imposibles. Y además, si requería otro dios presente, ¿cómo podría ascender si no había uno disponible? Debe de haber un método alternativo, murmuró. Uno más relajado, donde pueda convertirme en dios sin mover un dedo. Más allá de la fórmula, lo más importante era la confirmación de su hipótesis: solo podía existir un dios por cada sendero. La palabra singularidad lo demostraba. Dios Luen miró hacia el horizonte, medio en broma, medio en serio. Quizá algún día yo también pueda hacerlo. Apartando su broma mental, se concentró en otra cuestión. Esta experiencia había probado que la octava regla de la guía del transmigrador era real. Entonces, ¿también lo sería la séptima, aquella que afirmaba que recitar el nombre honorífico de alguien garantizaba la presencia de un ángel? Si con una sola invocación podía atraer un poder capaz de destruir el mundo, ascender al cielo con una oración tampoco sonaba imposible. Mientras cavilaba con la barbilla apoyada, su espiritualidad se agitó. De donde estoy, una voz débil sonó a sus espaldas. Luen giró y vio a Tracy abrir lentamente los ojos. Su rostro pálido reflejaba incredulidad. ¿Estoy viva? Claro que sí, respondió Luen con una sonrisa. Te dije que no podías morir antes de devolverme las 2 vidas que me debes. Ante su tono burlón, Tracy lo miró en silencio, sus ojos azules cargados de emociones confusas. ¿Tú también? Estoy bien, contestó él, acercándose y observando su rostro enrojecido. Ahora me debes 3 vidas. Capítulo 139. Alguien se está volviendo loco. Ahora me debes 3 vidas, ¿lo sabes? Piensa bien cómo vas a devolverme el favor. Luen lo dijo a medias en broma, dándose la vuelta para internarse en la cabina. Su silueta se alargaba bajo la tenue luz, y sus pasos resonaban sobre la cubierta de madera. ¿Devolverle? ¿Cómo devolverle? Tal vez porque su mente aún estaba nublada tras despertar, o porque seguía embriagada por la alegría de haber sobrevivido, Tracy comenzó a tomar en serio aquella broma. Salvarlo 3 veces, pensó. No, quizás terminaría debiéndole aún más. Recordar la escena catastrófica le hizo estremecerse involuntariamente. Será mejor no volver a encontrarme con algo así. Madre, por alguna razón, pensó en su madre.
Sintió un leve rencor por no haberla buscado aún y al mismo tiempo un inexplicable alivio. Si su madre hubiese llegado a tiempo, quizá las cosas no habrían sucedido como ahora. Sin darse cuenta, recordó algunas enseñanzas suyas, enseñanzas que antes había despreciado. A medida que sus pensamientos se perdían, sus lóbulos se enrojecieron, una gota de sudor resbaló por su frente, bajó por su mejilla encendida y desapareció en el escote. En el peor de los casos te daré 3, murmuró, con una voz tan baja que solo ella pudo oírla. Toma, come algo. Justo cuando Tracy se hundía en sus delirios, Luen se acercó con un cuenco humeante entre las manos. Dentro había galletas duras ablandadas con agua dulce, mezcladas con carne enlatada y algas. Aunque simple, era una comida nutritiva y bastante apetitosa en el mar. Gracias. Tracy lo tomó. Cuidado, está caliente, le advirtió él instintivamente. Está rico. Asintió, aunque su mente estaba lejos de la comida. Hacía mucho que no sentía aquella calidez, aquella sensación de ser cuidada. ¿Está bien?, preguntó mirando al gato naranja que yacía en brazos de Luen. Sigue inconsciente, pero debería estar bien. Este es el barco pirata que asaltamos antes, ¿no? ¿Qué pasó después? Después Luen guardó silencio un momento. No lo sé muy bien. Poco después de que te desmayaras, yo también perdí el conocimiento. Pero, por lo último que vi, parece que un villande de alto rango intervino. ¿Un villande de alto rango? Tracy se sorprendió. Sí. Luen resumió brevemente lo ocurrido, omitiendo, por supuesto, la parte en la que rugió al cielo. Podría haber sido alguien de la Iglesia de la Tormenta, conjeturó Tracy. Después de todo, un villante poderoso en el mar solía hacer pensar en ellos. Difícil decirlo. Esa isla también fue destruida, suspiró Luen. Una lástima, había muchos lugares que valía la pena explorar entre sus ruinas. Ya veo que la isla haya sido destruida por alguna razón, Tracy sintió cierto placer. Así aprenderás a tomar fotos para la almirante del hielo. 10 minutos más tarde, Tracy terminó la comida. Su fuerza física regresaba, y su espiritualidad, antes agotada, empezaba a fluir de nuevo. Por cierto, ¿dónde estamos ahora?, preguntó. No lo sé. Luen alzó las manos, impotente. Adiviné una dirección y zarpé. No tengo idea de dónde estamos realmente. No, esta vez no nos equivocamos. Tracy se acercó al ojo de buey, observó atentamente el mar y confirmó, es la dirección hacia Bayam. Al oírlo, Luen suspiró aliviado. Eso es bueno. Pero el mástil y las velas están rotos, probablemente derivemos un tiempo. Por cierto, mi espiritualidad se siente extraña desde hace rato. ¿Hay algo en el barco?, preguntó Tracy. Sí. Hemos tenido algunas ganancias en este viaje. Nos hicimos ricos. Ante su mirada confusa, Luen le hizo un gesto para que lo siguiera. Recorrieron el estrecho pasillo hasta llegar al almacén de popa. Ábrelo y verás, dijo él. Tracy empujó la puerta con gesto intrigado, mientras Luen daba medio paso atrás, su mano derecha descansando discretamente sobre la empuñadura del arma en su cintura. Aunque habían vivido mucho juntos, la cautela seguía siendo necesaria. Esto es. En cuanto la puerta se abrió, una oleada de espiritualidad se desbordó como una marea. Tracy se cubrió la boca, atónita. Frente a ella, se apilaban incontables cadáveres de criaturas villande, irradiando una luz fantasmal bajo la penumbra.
Era una montaña de oro. ¿Esto? Incluso alguien tan experimentada como ella quedó sin palabras. La isla fue destruida, así que las criaturas Villande también murieron, explicó Luen con calma. Simplemente me apropié de ellas. Con los materiales disponibles realicé un ritual simple para sellar temporalmente sus características, pero no durará mucho. Tras recuperar los cuerpos del mar, Luen los trató rápidamente. Lo que cupo en su espacio portátil lo guardó, pero aún quedaba una enorme cantidad, que decidió apilar al final del barco por seguridad. ¡Gu! Tracy tragó saliva sin querer. ¿Me las muestras por qué?, preguntó, confundida. Vamos a repartirlas. El tono de Luen era relajado, pero sus ojos seguían atentos a cualquier reacción. ¿Repartirlas? Tracy creyó haber oído mal. ¿Qué quieres decir? ¿Que hay una parte para mí? Sí. Luen asintió. Descubrimos esa isla juntos, ¿no? ¿Estás bromeando? ¿Sabes cuánto valen? Al menos decenas de miles de libras, exclamó, exaltada. Había sido pirata durante años, y nunca había ganado tanto. Además, eran materiales rarísimos, podría avanzar de nuevo, quizás alcanzar el rango de semidiosa. Si lograba eso sin depender de una organización grande, tal vez conseguiría la libertad que tanto anhelaba. La tentación era enorme. Como aventurero, sé bien lo que valen, respondió Luen serenamente. Pero somos compañeros, ¿no? La mitad es tuya. Señaló el almacén. ¿De verdad lo dices?, preguntó Tracy, con el corazón desbocado. En ese instante, la codicia, esa vieja amiga de los piratas, despertó dentro de ella. Por supuesto. Si quisiera quedármelo todo, no habría tenido motivo para salvarte. Luen lo dijo con franqueza. En realidad, su generosidad era calculada. Sabía que, tarde o temprano, Tracy notaría la presencia de esos materiales. Mejor parecer magnánimo que provocar desconfianza o conflicto. Aunque, si fuera completamente frío, deshacerse de ella habría sido lo más sensato. Pero estaba en el mar y aún necesitaba su conocimiento de navegación. Además, después de todo lo que habían pasado juntos, no podía ser tan despiadado. Miau, el maullido de Lachi rompió el silencio. Mi gata despertó, iré a verla. Luen se alejó. Tracy miró el almacén y luego su espalda, que se perdía por el pasillo. ¿Es esto el destino, el dejarme encontrarte?, pensó, apretando inconscientemente los muslos mientras su rostro se teñía de rojo. Todo lo vivido últimamente le recordó una novela que había leído, escrita por el emperador Rosell. Aunque los personajes eran distintos, pero si Luen supiera en qué pensaba, habría suspirado diciendo que Rosell había hecho mucho daño, y Contacto le aclararía que no tenía ninguna intención más allá del compañerismo. Pero, por desgracia, Luen no sabía nada de eso. Si este es el destino de todas las hechiceras, entonces yo. Una idea loca, pero ganar, surgió en su mente, haciéndola temblar de ansiedad. Atarlo, se dijo a sí misma. Mientras lo haga mío. Entonces. Capítulo 140. En el viaje. Lachi, ¿te sientes mejor? Luen se inclinó y recogió con cuidado a la gata naranja, sosteniéndola entre sus brazos. La cabina se mecía suavemente con las olas, emitiendo un crujido rítmico. Meop. Lachi bajó la cabeza y se frotó contra su pecho.
Toma, bebe un poco de agua. Luen levantó una pequeña lata con agua fresca y la acercó a la boca de la gata. Solo cuando la vio sacar la lengua y beber unas cuantas veces, soltó un suspiro de alivio. Está bien, mientras estés bien. Jamás pensé que este viaje sería tan peligroso. En la cabina de mando, Luen, con Lachi en brazos, suspiró desde lo más profundo. En un principio, su propósito al salir al mar era simplemente evitar los problemas en Tingen y buscar alguna oportunidad. Nunca imaginó que terminaría viviendo tanto en tan poco tiempo. Calamidades naturales y desastres provocados por el hombre de una forma u otra, los había experimentado todos: la inexplicable persecución de la escuela del pensamiento de la rosa, y aquella tormenta final que parecía ir más allá de una calamidad. Este viaje, sin duda, había sido de todo menos tranquilo. Este mundo es demasiado peligroso. ¿Cuándo podré volver?, pensó con melancolía. Monstruo. Estar fuera de lugar en el mundo convierte a uno en un monstruo. Ese sendero parecía hecho para un transmigrador. Sin embargo, pese a todas las situaciones extrañas por las que había pasado, seguía ileso. Luen miró sus palmas abiertas. Antes, había estado tan ocupado huyendo que no tenía tiempo para pensar, pero ahora, en un entorno relativamente seguro, todas sus dudas se magnificaban. Si lo ocurrido en la isla primitiva se debía a la habilidad del afortunado, entonces ¿qué había pasado en Tingen antes? En aquel momento, solo era un robot. Aún después de aquella gran catástrofe, seguía intacto. Luen se tocó la barbilla, pensativo. ¿Podría ser que la naturaleza especial de un transmigrador me permita salir ileso de los momentos críticos, o simplemente soy inmortal? Luen se sobresaltó por el rumbo que tomaban sus propios pensamientos. Aunque, desde una perspectiva de resultados, la conclusión sonaba correcta, también era demasiado absurda. Lo más probable es que alguien haya intervenido. Recordó los fenómenos extraños que había experimentado en Tingen. Había otra persona en esa isla. Aquel día lo vi. Rememoró aquel instante antes de su grito al cielo, cuando creyó ver una figura. Buscó la palabra adecuada. Un sacerdote. De pronto, esa palabra le vino clara a la mente. Justo cuando meditaba, la puerta de la cabina se abrió con un chirrido. ¿Por qué estás aquí? Luen se volvió. No puedo estar aquí, replicó Tracy. No, quiero decir que debería seguir descansando. ¿No estabas aún herida? No soy tan frágil como crees, respondió suavemente. Deberías comer algo también, dijo, y con algo de torpeza sacó un cuenco que ocultaba detrás de su espalda y se lo tendió. ¿Tú hiciste esto? Luen tomó el cuenco. Dentro había la misma pasta de pan que él le había preparado antes, solo que ésta lucía aún menos apetecible. Murmuró Tracy casi inaudible. Era una comida caliente poco común, así que Luen no la rechazó. Tras asegurarse mediante su intuición espiritual de que no había nada extraño, probó un pequeño bocado TSK muy normal. Con solo una cucharada bastaba para saber que la había hecho alguien con poca experiencia en la cocina. Al levantar la vista, vio a Tracy observándolo con intensidad. En sus claros ojos azules se mezclaba una emoción extraña, como una mancha oscura distorsionada. Gracias, está rica. Luen sonrió con incomodidad y la elogió, cambiando enseguida de tema. Antes de que te desmayaras en la isla, ¿viste algo como a otra persona? ¿Otra persona? La expectación en los ojos de Tracy se congeló al instante. No esperaba ese cambio de tema. Tras pensarlo unos segundos, negó con la cabeza. No vi a nadie. Ya veo. Luen mostró una leve decepción, pero no insistió.
Sin embargo, hay algunos villanes capaces de ocultar su presencia, explicó Tracy. Por ejemplo, los de los senderos del espectador y del asesino. Asesino, Luen suspiró. ¿Qué pasa con el asesino? Al notar su tono, Tracy se puso alerta. No, nada. Luen negó con un aire nostálgico. Escuché que el sendero del asesino es muy poderoso, con muchas habilidades llamativas. En su momento, también tuve la oportunidad de elegirlo, pero la dejé pasar. ¿En serio? PFFT. Tracy no pudo contenerse. Sus delicados hombros temblaron mientras soltaba una risita. ¿Tú, eligiendo asesino? Ja ja ja. De repente, pensó que si Luen también hubiera tomado ese sendero, quizás no sería tan mala idea. ¿Qué? ¿Hay algún problema con el sendero del asesino? Luen la miró, confundido. No, nada. Tracy recobró la compostura, borrando la sonrisa. Al observarlo, notó que él realmente no tenía idea. Un leve alivio se reflejó en sus ojos. Claramente, no quería que Luen conociera las verdaderas características de su sendero. Por el bien del futuro, debía asegurarse de que él jamás lo supiera. Atarlo, ese pensamiento volvió a su mente. Brando dijo de pronto, con voz clara en la silenciosa cabina. Luen giró la cabeza y se encontró con su mirada inquisitiva. Pareces haber dudado. TSK Luen frunció los labios y bromeó, tú normalmente me llamas, oye, o, tú. Es normal que me sobresaltes y de repente me dices por mi nombre, ¿no? Tracy guardó silencio unos segundos. Tuvo que admitir que tenía razón. Avanzó un paso, y el suelo de madera crujió suavemente bajo sus pies. Eres Loenés, ¿verdad? Brando, no puede ser tu nombre completo. Solo llámame Brando. Luen se encogió de hombros, evitando su mirada con cierta culpa. El nombre completo no es importante. Sí que lo es. Tracy lo miró con seriedad, acortando la distancia entre ambos, sus ojos azules fijos en los suyos. ¿Cuál es tu nombre completo? Quizás intimidado por su presencia, Luen encogió el cuello. ¿Qué situación más absurda pensó, antes de responder? Monkey Brando. Monkey Brando, repitió Tracy en voz baja, mirándolo con sospecha. ¡Qué nombre tan raro! ¿No es falso? Vaya intuición. Luen se sorprendió por su agudeza. Rápidamente fingió serenidad. ¿Cómo podría serlo? ¿Por qué te mentiría? Al ver que no lo creía del todo, añadió, además, un nombre es solo una etiqueta, no tiene tanto significado. Por cierto, tampoco sé tu nombre completo, aprovechó para desviar el tema. Tracy bajó la mirada. Está bien si no quieres decirlo. Todos tenemos secretos, dijo Luen, tratando de tranquilizarla. No, Tracy negó suavemente, como si hubiera tomado una decisión. Me llamo Tracy. ¿Tracy? Alzó la vista, algo nerviosa. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Es un buen nombre. Luen sonrió, halagándola, aunque por dentro pensaba. Creo que ya he escuchado ese nombre antes. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582,
Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alain Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Zero-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634,
Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curocorictor 8285, Barlord-Carn, Ladideildre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 IV, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.